Buenas tardes, soy la doctora Sandra Salazar. Agradezco la invitación de la doctora Crisálida Villegas a participar en este evento ForoChat, una mirada a la escritura académica desde FEUBA. Mi intervención de hoy corresponde a la presentación de los resultados. Estaré en compañía de la doctora Rosa Belén Pérez, quien presentará la parte práctica de este punto tan importante y final dentro de las investigaciones que se realizan, como son los resultados. Es necesario tener claro que los resultados muestran los datos generados por la investigación y, en resumen, la contribución del autor. En ello se despliega la información relacionada a los objetivos de estudio de una manera lógica a través de un medio de presentación que sintetiza el tratamiento estadístico de la información recolectada. Incluye detalles suficientes para justificar cada uno de los avances desde el inicio hasta el final. En otras palabras, presenta la información a través de textos, tablas y figuras bajo una secuencia lógica. La doctora Rosa Belén Pérez y mi persona seguimos el esquema presentado para este encuentro ForoChat, que es IMRIAD. El primero es introducción de por qué se realiza el estudio. Es una parte que digamos abre el camino para el interés y la motivación de las personas interesadas en el estudio. Luego el método. El método es el cómo proceder a conocer esa. Buenas tardes. Mi agradecimiento especial a las autoridades de la Universidad Bicentenaria de Aragua y del Fondo Editorial UBA, particularmente a la doctora Crisálida Villegas, por la oportunidad de participar en el ForoChat denominado Una mirada a la escritura académica de FEUBA. Me acompaña mi apreciada amiga, la doctora Sandra Salazar. Gracias, amigas, por esta hermosa experiencia. A continuación vamos a presentar los aspectos prácticos relacionados con los resultados obtenidos tras un proceso de investigación, los cuales son susceptibles a ser incorporados en el informe escrito de estos trabajos o bien en artículos científicos, académicos o ensayos. La fase de obtención de los resultados es la tierra prometida del investigador, pues desde que se inicia estamos proyectando todos nuestros esfuerzos para llegar a ella. Tras escuchar las importantes participaciones de las colegas en las semanas anteriores, en este momento vamos a interconectar lo narrado por ellas con esta información que se presenta a continuación. Y para ello voy a utilizar una metáfora que aprendí de la doctora Ismenia de Mariño, profesora de la Universidad de Carabobo, quien nos decía, cuando hacemos un proceso de investigación, hacemos un proceso similar a elaborar una hamaca. Les explico. El proceso de elaboración de una hamaca requiere tomar en cuenta la selección del telar, tener también la capacitación para elaborar este objeto, escoger hilos, el calibre, colores y establecer un diseño o patrón que seguir. El primer gran amarre recoge todos estos elementos y una vez bien dispuestos se comienza el tejido de un tramado que toma en cuenta ancho y largo de la hamaca. Luego, al finalizar, se vuelve a hacer un segundo amarre que tiene que ser perfectamente coincidente con el primero. En el caso de una investigación, y recordando los aportes de nuestras compañeras, debe ocurrir lo mismo.
Esos primeros elementos, desde el punto de vista teórico, que en este caso los hilos serían esos fundantes teóricos, metodológicos, es decir, el diseño y patrón que debe llevarse a cabo, deben coincidir al inicio y al final, porque este segundo amarre que tiene los resultados debe coincidir con lo que inicialmente se estableció. Otro elemento de relevancia que debemos tomar en cuenta es que tras este proceso de obtención de resultados se consagra un proceso de gestión de conocimiento, tal como nos indicó la doctora Sandra Salazar. Noten que ella mencionó los relacionados con el orden lógico, ilustrativos o gráficos, el análisis e interpretación y para compartir información. Por lo tanto, al momento de utilizar la información o los datos que hemos obtenido, tenemos que tener presente su análisis permanente, del todo a las partes y de las partes al todo, desaprender al estilo de Derrida, tener una capacidad de síntesis y reaprender de lo encontrado sin querer imponer lo que nosotros pensamos y valorar constantemente lo que vemos para poder comprender de manera sensata el fenómeno en estudio. En nuestros ejercicios tenemos entonces que establecer una estructuración para organizar datos, transcribir fielmente el material y analizarlo. Se recomienda el uso de criterios de validez como la confiabilidad, la credibilidad, la transferencia, y para la codificación establecer niveles. Podemos hablar primero de 2 niveles, pero pueden ser más dependiendo el fenómeno en estudio. En el primero lo podemos hacer en función de dimensiones o categorías, y el segundo en función de los niveles de interpretación para la creación de patrones y luego llegar a las explicaciones. Entonces recuerden, al momento de utilizar y de trabajar con los datos obtenidos como resultados, tenemos que tener en mano el problema que se planteó, sus variables, dimensiones, preguntas, categorías, la realidad teórica, que es el sustento epistemológico, los hilos de la hamaca, y la metodología, qué diseño utilicé, qué instrumentos tengo, qué patrón sigo para que mis 2 amarres funcionen. He considerado oportuno utilizar 2 ejercicios en el terreno de la investigación cuantitativa. El primero se trata del diseño de un plan estratégico para implantar endomarketing en una empresa de servicios cosméticos, el cual sigue una logística que yo estoy segura que muchos de ustedes consideran, pero la vamos a repasar para ver los niveles de interpretación de la información. Y el segundo lo hago inspirada en mis estudiantes de ingeniería, porque se trata de sistemas de geoubicación y posicionamiento global que están muy de moda, sobre todo como es el caso para el diseño de las redes GPON. Una red GPON es una red de fibra óptica en sus modalidades más avanzadas. Me disculpan, pero creo que es importante compartir esta información con ustedes. El endomarketing es un proceso de mercadeo interno de la empresa dirigido a sus trabajadores para que estos se conviertan en los primeros interesados en que todo funcione bien y con criterios de calidad. La estudiante en su tabla de operacionalización de variables estableció en la dimensión organizacional el estudio, por ejemplo, del clima organizacional. Vean que el orden lógico se estableció en función de la fase metodológica, de la dimensión y del indicador. Entonces, en este indicador se presenta la tabla de datos y los elementos gráficos
que aquí tiene el gráfico de torta, y un primer nivel de análisis que mide en qué porción se considera y de qué manera la satisfacción o el clima interno de la organización. He notado en las investigaciones, principalmente a nivel internacional, que es necesario y debe ser muy cuidadoso la incorporación de elementos bioéticos y bioseguros en las investigaciones, como es el caso del consentimiento informado tanto para la investigación cuantitativa como para la cualitativa, en el cual usted le informa a ese participante cómo se llama el proyecto, quién es el responsable, cómo ubicarlo y que él por escrito le indique si está deseoso o no de participar y que no va a recibir ninguna remuneración por formar parte del estudio. Con estos elementos de confiabilidad y de respeto a los participantes, nosotros estamos consagrando ese secreto que debe formar parte de las investigaciones, de los datos que hemos recibido y de las personas que nos han dado la confianza para utilizarlo. En esta investigación sobre endomarketing, una vez que fueron procesados en este primer nivel de datos, lo que hemos encontrado, se procedió a un segundo nivel. Todas las respuestas fueron ordenadas con respecto a fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas en este ambiente laboral, y utilizando las fortalezas y las oportunidades se obtuvo el factor de optimización, y con las debilidades y amenazas el factor de riesgo. El balance estratégico en este caso enseguida nos devela un importante nivel de análisis y nos dice cuán optimizada está la organización y cuál es su factor de riesgo. Aquí el factor de riesgo es alto, por lo tanto deben establecerse una cantidad de estrategias para minimizar este riesgo organizacional, en el cual ya de primera mano sabemos que hay una desmotivación importante en esos trabajadores. Fíjense que con esta información del balance estratégico vamos a un tercer nivel de análisis, y es la conformación de una matriz DOFA o FODA, a través de la cual se pudieron establecer las estrategias FO, DO, FA, DA. Como podemos observar, este tercer nivel de análisis ya nos está ofreciendo una sabiduría con respecto a la empresa. Es decir, sabemos con esta información qué está pasando y cómo vamos a obtener mejoras importantes a través de este cuadro estratégico. Como pueden observar, no es que a mí se me ocurrió establecer estas estrategias, como muchos estudiantes vienen con una FODA y dicen, bueno, a mí me parece, no, a mí no me parece nada. Usted tiene que hacer un análisis profundo de la empresa, del clima organizacional y todos sus elementos para poder llegar a esta gran conclusión que posteriormente pasa a una discusión de resultados. ¿Qué es la discusión de resultados? Bueno, esta estrategia, yo me voy a la teoría y comparo lo que dicen los autores que he consultado, lo que está en los antecedentes, que son las otras personas que han hecho estudios similares, y este trabajo que yo tengo en mano. Con esta discusión de resultados, vamos de inmediato a preparar la propuesta. Ahora pasemos a nuestro segundo ejercicio. Se trata de una investigación en la cual me pidieron una opinión técnica de un país hermano sudamericano, y ellos estaban diseñando una red de fibra óptica GPON en una zona árida de la costa sureña. Es una zona bastante aislada, es una zona minera. Por respeto a sus autores no voy a mencionar los detalles de la investigación, pero sí les voy a mencionar lo siguiente. Yo no me podía trasladar hasta ese país, entonces a través de estos sistemas de geoubicación pudimos hacer mediciones y hasta proyectar
la red G-Point utilizando los servicios de Satélite Pro y de Google Maps. Vean ustedes que con estos servicios podemos tomar medidas, podemos establecer distancias, tramos, hasta puedo tener un acercamiento y ver cuántas casas tengo por cada cuadra y obtener las coordenadas XY que me indican. Inclusive en este caso pudimos hacer una aproximación de dónde colocar los postes para la red. Entonces son sistemas tridimensionales manejados todos a través de la computadora, muy certeros, porque una persona que estaba en la región pudo corroborar que esta información que estábamos brindando era certera. Entonces, como pueden observar, la investigación cuantitativa en el terreno de la ingeniería de telecomunicaciones, por ejemplo, utiliza elementos complejos. Ya la investigación cuantitativa no es tan sencilla, porque ¿qué hicimos aquí? Medimos, pudimos establecer parámetros, todo en el terreno de lo cuantitativo, pero utilizando herramientas muy sofisticadas de tercera dimensión y que vuelven compleja un paradigma que tradicionalmente ha sido entendido como muy simple. Para cerrar este ejemplo, quiero comentarles además que se incorporó el uso de software matemático, como es el caso de MATLAB, que nos permitió diseñar el grafo que conforma la red, dividir por tramos la información para el estudio de abonados, es decir, la cantidad de población que se estima en cada uno de esos tramos, tal como vemos en la figura izquierda, y hacer los mapas de calor que evidencian las concentraciones mayores poblacionales para colocar los mejores servicios de la red justo en esa zona y no teniendo tanta inversión en las zonas desérticas. También con la fórmula de Erlang pudimos hacer un estudio del ancho de banda. Entonces, como pueden apreciar, los estudios de ingeniería en este momento integran cantidad de recursos tecnológicos y vuelven compleja una situación que siempre ha sido vista como sencilla y simple. Para cerrar estos ejercicios, entonces vamos a utilizar como apoyo la pirámide de Hay, que nos permite entender que con los datos, que son elementos discontinuos como cifras, marcas, puntos en el espacio, se puede construir información útil con datos ordenados, ilustrados conforme a patrones o criterios, y eso nos lleva a un nivel de conocimiento para explicar la realidad de manera sustentada y elevarlo a la sabiduría de un fenómeno. Esta sabiduría la entendemos como saber y conocer a profundidad un fenómeno que está basada y verificada en un tiempo dado y sustentada con criterios que pueden ser fácilmente demostrables. Bueno, y con esta sensación de paz y armonía que nos brinda una hamaca a la orilla de la playa, pasemos ahora a ver nuestros ejercicios número 2, que están relacionados con el paradigma cualitativo. Una vez más, sean bienvenidos a continuación la segunda parte de los ejercicios relacionados con los resultados. La investigación cualitativa representa un campo fértil, frondoso, para efectuar diversas maneras de abordar el estudio de la realidad. Por lo tanto, vamos a someter ante ustedes un ejercicio muy sencillo, clásico, en el cual se indican los elementos primigenios que deben estar presentes en los reportes de investigación correspondientes a esta área. Si en la investigación cuantitativa tenemos todo un caudal de información que procesar, en el terreno de lo cualitativo esto se incrementa. Generalmente utilizamos instrumentos para registrar entrevistas semiabiertas, abiertas o en profundidad, pero los informantes o los sujetos o las personas que colaboran en este sentido muchas veces nos reportan mayor cantidad de datos de los que inicialmente
esperaban. Por lo tanto, entonces tenemos que hacer síntesis de lo que hemos registrado para poder llegar a nuestros resultados de manera más contundente. En la actualidad se cuenta con distintas maneras de recopilar esta información. Podemos entregarles un cuestionario y que las personas escriban lo que consideran. También podemos grabarlos, también podemos escucharlos y comenzar a hacer anotaciones. Y últimamente se abre la posibilidad de que uno le envía a través de los medios digitales las preguntas macro y las personas entonces contestan en función de lo que interpretan y de lo que piensan y de lo que sienten. En todo caso, esto se hace para minimizar la responsabilidad de transcribir la información, pero siempre hay que validarla con el informante, el actor o el sujeto, dependiendo de en qué paradigma estamos montados, pues recibirá un nombre diferente. Y muy importante, la persona tiene que tener un consentimiento informado en el cual declara que justamente lo que ha escrito, narrado, lo que hemos grabado es fiel a lo que se va a presentar en el trabajo. Posteriormente hay que ordenar, revisar y comienza un proceso de análisis muy interesante. Ya la doctora María Fernanda la semana pasada nos adelantó que en este tipo de investigación trabajamos con los procesos de categorización y triangulación. Simplemente vamos a recordar que la categorización consiste en la segmentación de elementos singulares o unidades que resultan relevantes y significativas desde el punto de vista de nuestro interés investigativo. Entonces son tareas de reducción de datos cualitativos más representativos y habituales. Las categorías deben traducirse para poder hacer las comparaciones, los contrastes, de manera que se pueda organizar conceptualmente los datos y presentar la información siguiendo algún tipo de patrón, criterio o regularidad emergente. Cabe decir que nosotros podemos iniciar nuestro proyecto de investigación o tesis con unas categorías ya preestablecidas, pero es muy usual que surjan nuevas. Les comento rápidamente un caso. Por ejemplo, aquí tenemos balones. Si estamos haciendo un estudio sobre deportes, pues tenemos que tomar en cuenta que hay deportes que utilizan balones y son de distintos tipos. Es decir, tenemos distintas categorías de balones. Y ocurren situaciones como en el caso de Venezuela, en el cual, por ejemplo, los chamos que practican béisbol en las barriadas y en las calles no usan balones, sino que usan una chapita. Entonces, todos esos elementos deben formar parte de estos trabajos de categorización. Una vez que tenemos la información categorizada, procedemos a la triangulación, que consiste en establecer las intersecciones o coincidencias desde distintas apreciaciones o fuentes informativas, puntos de vista de un mismo fenómeno. De acuerdo al doctor Néstor Leal, puede haber triangulación de datos, de investigadores, de métodos, de teorías, es decir, pueden haber múltiples elementos que pueden utilizarse en la triangulación. Como ejercicio voy a utilizar uno que nos compartió el doctor Argenis Rafael Cedeño, quien fue mi profesor en el doctorado de Ciencias de la Educación de la UNER. Es un ejercicio muy simple, pero nos da los elementos básicos que deben formar parte de un proceso de análisis cualitativo. Se trata de un estudio sobre el perfil y desempeño profesional de un contador público y establece como categorías, los conocimientos como contador público, la ética, la responsabilidad social y el bienestar social. Como pueden observar, esta tabla es una de las muchas que se pueden utilizar para colocar las preguntas de estas entrevistas a profundidad
las respuestas que van dando los entrevistados o los sujetos que nos están acompañando, las categorías, y se resalta en un color diferente los códigos que van a formar parte de ese mundo de los significados que vamos a preparar para elaborar las teorizaciones consecuentes. En este otro modelo de matriz, que pertenece ya a un segundo nivel de análisis e interpretación, vean cómo se han alineado por categoría y subcategoría los informantes y se coloca debajo del nombre o seudónimo que han utilizado esos códigos de información que nos llevan al significado. El significado es una construcción en la cual se integran todos esos códigos de información provenientes del nivel anterior. En este tercer nivel de análisis, vean cómo la categoría responsabilidad social se ha nutrido de 5 subcategorías y en cada una de ellas se ha apuntado el registro de los significados que provienen de los informantes clave. En esta lámina podemos observar el proceso de triangulación realizada entre el informante clave, el pensamiento ajeno que proviene de la revisión teórica que se relaciona con la categoría y la subcategoría, la opinión de un investigador en esa área, y al sumar y al integrar esos elementos, entonces surge una nueva perspectiva que lleva parte de lo que el autor de la investigación desea incorporar desde lo que ha entendido o interpretado. Bajo este esquema del doctor Cedeño, de cada una de las categorías se obtiene una nueva perspectiva. En este caso está diferenciada con las letras A, B, C y D. Y de forma sencilla, él explica que la teorización entonces está conformada por un texto en el cual integra las nuevas perspectivas de la categoría A con la B, la C y la D, tal cual como está en este ejemplo. Es sencillo, existen muchas otras formas, pero esta manera de abordarlo del doctor Cedeño a mí me parece que es bastante sencilla y nos ayuda, en el caso cuando estamos redactando un artículo o un ensayo, a realizar un trabajo más fácil de reporte de resultados. Con estos ejercicios cerramos este foro chat con respecto a los aportes teóricos y prácticos de los resultados en los procesos de investigación que se insertan en los informes y en los artículos académicos, científicos y ensayos. Quiero darle las gracias una vez más y en esta atmósfera de playa, hamaca, sol y arena, les recuerdo este hermoso pensamiento de Confucio: me lo contaron y lo olvidé, lo vi y lo entendí, lo hice y lo aprendí. Bueno, amiga Sandra, vamos a agarrar nuestras hamacas y vámonos a la orilla de una hermosa playa y nos tomamos una piña colada. Buenas tardes.